mundo en Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Nuestro tema para la noche de hoy es la 7ª cumbre de la Alianza del Pacífico y nuestro hashtag es #Alianza Pacífico. Bienvenidos. El intercambio de bienes, de servicios, de inversiones, de personas. Una gran oportunidad de crecimiento, de desarrollo económico. Los empresarios van a jugar un papel muy importante dentro de la alianza. Trabajando gobierno y sector privado, creo que podemos dinamizar más el desarrollo con inclusión social. Y que al mismo tiempo tiene una proyección y un compromiso hacia la integración física. La Alianza del Pacífico es mucho más que un tratado de libre comercio. Para discutir sobre la Alianza del Pacífico me encuentro en el set de Canal Capital con Aurelio Suárez, analista económico, Daniel Castellanos, vicepresidente económico de ASO Bancaria, y el profesor Sarmiento, Eduardo Sarmiento, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Escuela de Ingeniería Colombiana. Bienvenidos a todos, bienvenidos a ustedes desde sus casas. Nos pueden mandar sus preguntas para nuestros expertos a la cuenta de Twitter de hashtag @INTL y las haremos aquí, se las plantearemos a los profesores. ¿Les parece si para arrancar este debate miramos una nota sobre la Alianza del Pacífico? Les contamos qué es y ya volvemos a discutir. Colombia, México, Chile y Perú son los países miembros plenos de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial que busca actuar de manera conjunta en temas de comercio e inversión. La alianza nació el 6 de junio de 2012 con la firma del Acuerdo de Antofagasta, Chile, con un importante componente de cooperación y un compromiso en materia de facilitación migratoria y una estrategia para incrementar el comercio y relaciones políticas y económicas con el Asia-Pacífico. El Producto Interno Bruto de los países de la Alianza representa el 35% del PIB total de América Latina y el Caribe, y su tasa promedio de crecimiento fue de 5% en 2012. De acuerdo al Doing Business 2013 del Banco Mundial, los países de la Alianza ocupan los 4 primeros puestos entre los países de América Latina y el Caribe en el ranking de facilidad para hacer negocios y se caracterizan por su alta estabilidad macroeconómica y capacidad de ampliación anual del mercado. Una característica común de los países de la Alianza es que los principales productos de exportación son combustibles, productos mineros, productos agrícolas y manufacturas, por lo que su oferta resulta muy atractiva para los mercados de Asia-Pacífico. Colombia, Chile, México y Perú suman una población superior a los 209 millones de habitantes y en conjunto representan el 50% del comercio de la región. En 2012, la Alianza Pacífico alcanzó exportaciones por 556.000 millones e importaciones por 551.000 millones de dólares. La alianza tiene una presidencia pro tempore ejercida por periodos de un año por cada país en orden alfabético. El Consejo de Ministros es el órgano principal y está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Comercio Exterior. También hay un grupo de alto nivel conformado por los viceministros respectivos. Dentro de los logros de la Alianza del Pacífico se destacan la eliminación del visado para visitantes que realicen actividades remuneradas hasta por 180 días para los colombianos y peruanos que viajan a México. Un acuerdo de cooperación en materia de turismo para incrementar los flujos de turistas entre los países. El desarrollo de actividades conjuntas entre las agencias comerciales ProMéxico, ProPerú, ProChile y ProExport de Colombia. Otro tema de alto impacto que plantea la Alianza del Pacífico es la libertad del mercado de capitales y la integración de las bolsas de valores. El primer paso de este propósito fue la creación del Mercado Integrado Latinoamericano MILA, cuyo objetivo es integrar las bolsas de valores de cada uno de los países y que actualmente opera entre Chile, Colombia y Perú.
Se estima que una vez ingrese México, el MILA será la segunda bolsa de valores en América Latina después de Bovespa de Brasil, lo cual atraerá un mayor número de inversionistas extranjeros a la región. Panamá, Costa Rica y Guatemala son países que ya han solicitado formalmente integrarse al grupo, pero por ahora son solo países observadores de la Alianza del Pacífico, junto a Canadá, Uruguay, España, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Entonces, ¿ALCA, Mercosur o Alianza del Pacífico? Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Les parece si arrancamos nuestro debate, Aurelio, planteándonos la siguiente pregunta? ¿Esto es más de lo mismo o hay algo diferente en esta propuesta comercial e de integración? Bueno, yo creo que esto está enmarcado entre la misma concepción del libre comercio, del libre flujo de capitales, el modelo que ha fracasado en el mundo entero, ¿no? A mí lo que me llama la atención no es solamente si es más de lo mismo, en lo que no es más de lo mismo es en la propaganda. La verdad es que yo estoy absolutamente aterrado, de la campaña de expectativa que se ha creado en torno a esta Alianza Pacífico, empezando por esto, Laura. Cuando uno mira la relación entre las economías que van a conformar este tratado, que conforman esta alianza, en el caso de estos países prácticamente ya todo está hecho en materia de libre comercio. Es decir, el tratado de Colombia con Chile ya existe, el tratado de Colombia con Perú es la misma comunidad andina que ya tiene desde hace rato, y el tratado con México también está a plenitud. Luego uno dice, ¿esta bulla qué es la bulla que se está armando? Bueno, y dicen que es la 8ª economía del mundo, pero claro, como México es la 11, le suman estas otras 3 y le ayuda a subir 3 puesticos más, pero no es realmente que uno pueda decir, como dijo el presidente Santos, y con esto termino, que esto tiene un bienestar ilimitado. Es que se puede imaginar un campesino que está oyendo al presidente diciendo esto tiene un bienestar ilimitado, o sea, nos salvamos. Okay. Pero ¿es eso lo importante, el comercio entre este bloque, o es lo que este bloque puede hacer hacia afuera, Daniel? No, yo amablemente discrepo de la opinión de Aurelio. Yo creo que este esfuerzo de integración tiene unas características que son muy distintas de otros esfuerzos y creo que tiene una proyección muy interesante. En primer lugar, es el entierro de las negociaciones de carácter multilateral y el entierro de las negociaciones a través de la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que eso es muy importante. Segundo, tiene un tema, diría yo, de enfoque político que es bastante distinto de los esfuerzos de integración que se venían dando en los últimos años, que estaban muy orientados por la presencia o ausencia de Estados Unidos en los esfuerzos de integración. Yo creo que esto es tratar de juntar un número de economías que tienen potencialidades de crecimiento muy grandes y presentarlas como un solo bloque frente al resto del mundo. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante que tengan una vocación de tratar de dialogar con una de las áreas más dinámicas de crecimiento en el mundo, que es el Asia-Pacífico. Entonces yo creo que este esfuerzo de integración tiene características que son muy distintas, que tiene unas enormes potencialidades y yo lo miro con muy buenos ojos. Okay. Pero ¿está de acuerdo usted, profesor, con que es el entierro de la OMC? Por lo menos desde América Latina. No, yo no creo. Yo más bien me inclino por pensar que es un estado espectáculo. En el fondo se está haciendo una gran propaganda con un símbolo que es el comercio con el Pacífico y luego la palabra alianza. Pero en el fondo tenemos un acuerdo para hacer lo que se venía haciendo. Un acuerdo para mantener la integración con Chile, con Perú y con México. Entonces la gran pregunta es, bueno, todo este despliegue, ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene la integración entre 4 países que tienen economías muy sustitutas? Y además todos tienen acuerdo con Estados Unidos. Entonces usted lo que está montando acá es un nuevo mecanismo de libre comercio para que los países compren los productos en los lugares más baratos. Entonces estamos en un nuevo acuerdo comercial para ver si
podemos abaratar los productos afuera y tener mejores importaciones. Pero en el fondo, si usted mira la estructura de estos países y de Estados Unidos, se encuentra que no va a haber ninguna ampliación del comercio. Todo lo que es la integración, lo que es la industria de integración, lo que es el valor agregado, no existe. Aquí usted lo que tiene es un comercio para que estos países compren los productos en el lugar más barato, y eso obviamente a cambio del empleo y la producción. Pero obviamente no hay ningún mecanismo de expansión del comercio, que sería realmente la forma para ampliar las exportaciones y promover la industrialización. ¿No hay nada, Daniel? O sea, No, hay nada. es decir, yo tengo una opinión muy distinta, porque yo creo que aquí lo que está sucediendo, en América Latina lo que ha sucedido es un fracaso en los esfuerzos de integración secular. Eso no es de hace poco tiempo. Los esfuerzos como la CAN nunca despegaron, y ha habido otros esfuerzos que son más de carácter, llamémoslo así, político, que tienen un modo de relacionamiento con Estados Unidos muy peculiares. Por decir algo de manera concreta, el ALBA es el ejemplo más claro de esos esfuerzos de integración que tampoco han despegado. Y ahí está el caso del Mercosur, muy liderado por Brasil, con unos intentos de proteccionismo que Brasil trató de llevar a la escena de la Organización Mundial de Comercio sin éxito. Y yo creo que aquí lo que se está planteando es una forma de integración distinta en América Latina, menos sesgada por consideraciones ideológicas y políticas, más interesada en introducirle dinamismo a las economías y en estar mirando a los mercados más dinámicos en el mundo. Yo podría estar de acuerdo en que en primera instancia seguramente los flujos de comercio no van a cambiar mucho con esto, pero yo creo que esto es un comienzo muy promisorio para un ejercicio de integración de largo aliento, más parecido al esfuerzo que hizo Europa para llegar a la Unión Europea, sobre unas bases que defienden el libre comercio, la actividad de mercado, una concepción de integración menos ideologizada y un foco frente a las economías que están creciendo más. Entonces yo creo que es una apuesta distinta, es una apuesta de fondo, y yo creo que sí hay que mirarla con cuidado. Claro. Mire, Laura, yo sí quisiera referirme a 2 o 3 conceptos que se han manejado acá, y me parece que es bueno puntualizarlos. A la palabra integración se le da un carácter mágico. La integración, y aparece como una palabra mágica que lo va a resolver todo. Las integraciones en el mundo, si se hacen con economías diferentes y no se le da un trato preferencial y diferenciado al socio más débil, termina el socio fuerte mangoneando en la integración. La integración de por sí no es nada. O sea, nos vamos a integrar, y entonces la gente echa campanas al vuelo y juegos pirotécnicos. Pero mire, perdóneme, Laura, México nos está dando una tunda en materia de comercio, nos está dando una paliza. Colombia no le exporta a México $1.000 millones y México nos exporta $6.000 millones. Esa es la realidad hoy. Y con esta integración, ¿Cuánto dijo que exportábamos nosotros? Colombia no le logra exportar a México ni $1.000 millones al año. Y México nos exporta casi 6.000. O sea, nos está dando una tunda de $5.000 millones empezando. O sea, esta integración empezó así. México 5.000, Colombia 0. Ahí va la integración. Pero además hay otra cosa, el cuento de llegar a Asia. Yo estuve revisando unas cifras, Daniel. Me puse a estudiar el comercio exterior de México. México, de cada $30 que exporta, 25 se los exporta a América. ¿Sabe cuánto le exporta México a Asia? $1.50 de cada 30. O sea, no le exporta nada. México no es un exportador a Asia, pero es más, ni siquiera no es un exportador a Asia, es un competidor de Asia. La literatura contemporánea, el Financial Times, The Economist, Wall Street Journal, todo está lleno de artículos que dicen: volvamos a México porque en China los salarios se subieron por encima de la productividad y México es la salvación. Y en efecto, hay más de 100 multinacionales instaladas en México con maquilas para bañar de artículos eléctricos, electrónicos y todo tipo de cosas a todo el continente. Entonces, no le demos a la integración una palabra mágica, porque la integración por sí no es una solución. ¿Cuál es la integración? Y como está concebida esta integración, me parece que somos clarísimos perdedores dentro de ella. Claro, pero se dice 0, 5.000, ¿y no es este un mecanismo para resolver? No, eso lo vas a agrandar. 0, 5.000, ¿por qué? Pero a mí no me queda claro por qué sería un mecanismo para profundizar las diferencias y no para aliviar las diferencias. Es que esa teoría
de que el comercio internacional es guiado por las ventajas comparativas y que todos los países están en condiciones iguales y que fue lo que inspiró al euro, no es cierto. Esa teoría no se cumple, no es cierto. Alemania se integró con Grecia. Por eso, no es cierto que todos los países de una unión estén en las mismas condiciones. Los países que van adelante tienen una gran ventaja sobre los otros, y eso se vio clarísimamente en el caso de euro. Simplemente España y Grecia no pueden convivir con Alemania, de manera que usted lo que tiene es un esquema en que el pez grande se come al chico. La teoría que decía que eso no es cierto fracasó, de manera que en el caso del euro, en el caso del TLC, pero es que ya tenemos el TLC, claro. ¿Qué propaganda se le hizo al TLC? La misma que se le está haciendo ahora a la Alianza del Pacífico. ¿Y qué pasó en el primer año del TLC? El empleo cae, la producción industrial baja 11%, las exportaciones bajan 20%, las de Estados Unidos 30%, de manera que esta gloria que se nos anunció en el primer año del TLC es un monumental fracaso. Pero yo no entiendo, Laura, lo que yo no entiendo es el argumento del pez grande que se come el chico, porque ese era el argumento para que no tuviéramos tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y la economía de Estados Unidos es claramente más grande que la colombiana, pero acá la pregunta es si le tenemos miedo a la economía mexicana, que prácticamente... México es la 11ª y Colombia es la 27. Claro, pero ¿por qué le tenemos que tener miedo? Es que no es un problema, es un problema de quién es más guapo. Son 80 millones de personas contra 40 de Colombia en cifras redondas más o menos. Naturalmente la economía mexicana es más grande, pero es con ese tipo de países con los que tenemos que hacer un frente común. Me parece enteramente razonable que Colombia se junte con México y con Chile y con Perú para tratar de desarrollar estrategias comerciales frente al resto del mundo. Yo lo que creo es que no podemos continuar con la lógica de que no se debe estructurar un frente económico y político en América Latina que nos posicione frente al mundo como latinoamericanos. Y hay otro elemento que yo creo que es muy importante aquí, Laura, que quisiera destacar, y es que aquí se está haciendo una apuesta geopolítica importante al interior de América Latina. Y esa apuesta geopolítica tiene que ver con el dominio de Brasil o de México en la región. Claro, no podrían decir, porque lo escuché decir, no podría decir que Brasil es uno de los grandes perdedores de esta apuesta. Claro, digamos, yo diría que es un gran perdedor en el sentido en que, como dicen por ahí, en ciertos círculos, le salió general. O sea, le salió un polo dirigido por México, que está una corriente dirigida por México, ojo, con países que tienen como factor común TLC con los Estados Unidos, que le va a competir a Brasil seguramente en términos de geopolítico. En eso estoy de acuerdo con Daniel. Claro, esto tiene también un contenido político y por supuesto que es así. Pero lo grave no es eso. Lo grave no es que le salga otro polo a Brasil y que Brasil, digamos, lo derroten, que era como el dueño de la plaza, el gallo de la plaza, y ahora le salió pues un bloque aparte. A mí no me parece más grave. A mí lo que me parece grave es que por Colombia participar en ese otro equipo, en ese otro grupo que se ha formado, tenga que sacrificar su economía, porque evidentemente lo va a decir. Mire, Daniel, la Sociedad de Agricultores de Colombia, la SAC, ha dicho que están en riesgo 1.300.000 empleos, por una cosa muy sencilla. En el tratado que nosotros hacemos con México hoy, no estaba incluido el tema de la liberación comercial agrícola. Colombia mantenía, junto con Perú, el sistema andino de franja de precios para proteger la agricultura frente a terceros países, en este caso México. Ese sistema andino de franja de precios, Laura, se va a acabar. O sea que lo que no estaba liberalizado a favor nuestro, ahora se va a liberalizar. Dígame si no vamos a perder más, por supuesto. Y ojo, México es una potencia económica, no se puede negar. Volvamos a la famoso dicho de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Es que yo creo que el tema de los alimentos que se ha tocado acá, hay que mirarlo de otra manera. La reorganización de la actividad económica en el mundo, ¿qué es lo que supone? Supone que competir contra productos de materias primas producidos en países como China, como India, para países como los nuestros es muy difícil.
El único modo de mantener nuestras industrias es con una estructura de comercio intraindustrial para países como los nuestros. ¿Cuándo empezó a colapsar la industria colombiana? Fue cuando se cayó el comercio con Venezuela, porque era Venezuela a los que les exportábamos bienes manufacturados. Al resto del mundo Colombia no le exporta bienes manufacturados, no le puede exportar bienes manufacturados o muy difícilmente a países como Estados Unidos o como China. A ese tipo de países tiene que exportarle Colombia materias básicas, alimentos, y esa es la potencialidad de este tratado. Entonces a mí me parece inteligente desarrollar una estructura en la cual con nuestros vecinos podamos tener comercio interindustrial y con países como China o como Estados Unidos un comercio más basado en las tradicionales ventajas comparativas que al profesor Sarmiento no le gustan tanto. Bueno, les voy a empezar a hacer preguntas que están llegando por Twitter, ¿les parece? Una de las primeras se las manda Daniel Bustos y le pregunta sobre la infraestructura vial, el tema de la infraestructura vial, ¿cómo puede Colombia competir con esas desventajas? ¿Se ha pensado en la Alianza del Pacífico? Aurelio, Daniel, ¿ustedes saben si hay una apuesta de desarrollo de infraestructura en el Pacífico? Como estamos hablando de infraestructura y estamos hablando de Asia, me parece que lo adecuado es hablar del puerto de Buenaventura. Sí, pues que sería pues, lo más expedito para hablar de infraestructura, hablando del continente asiático. Empecemos por esto. Buenaventura es ante todo un puerto importador. Por Buenaventura salen 2.500.000 toneladas al año y entran 7 millones de toneladas al año. Entran trigo, maíz, todo lo de granel entra por Buenaventura. O sea, en Buenaventura estamos derrotados. Pero otra cosa peor, cuando usted analiza las exportaciones de Colombia a Buenaventura, por Buenaventura, son exportaciones que están al otro lado de la cordillera. Café, azúcar, mieles, bueno, y por ahí hay unas cositas de carbón que atraviesan el túnel de la línea. O sea, que lo que tenemos realmente cuando usted monta el puerto de Buenaventura y si lo mejora, pues es un puerto absolutamente importador. Pero eso lo saben pero ¿por qué no se puede volver en un puerto exportador? Porque es que las exportaciones no dependen de la voluntad de las personas. Las exportaciones dependen de su oferta exportable. A usted le compran es de acuerdo a lo que pueda ofrecer. Y si usted no ofrece lo que los demás demandan, pues nadie, no tiene exportación. Y si el país cada vez tiene más una oferta exportable centrada en petróleo y minería. Esas son las exportaciones. El 80% de nuestras exportaciones son petróleo, carbón, ferroníquel, oro, esmeraldas y un tris de derivados del petróleo. Eso es 80%. Pero yo no entiendo bien el argumento. Entonces el argumento es que como por el puerto de Buenaventura importamos mucho, no debemos buscar mercados yo lo que digo es que en el Asia Pacífico. La infraestructura que tenemos es una infraestructura importadora. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que es la realidad, pero es que este tipo de cosas se hacen es para cambiar esa realidad. Y eso es justamente el esfuerzo. Pero eso no depende del puerto, eso depende de que se tenga una oferta exportable. Depende de que uno busque unos mercados donde pueda vender sus productos. Aquí estamos un poco perdidos. Esto de que el retroceso industrial es una cosa sectorial, de problemas puntuales, eso está totalmente rebatido. El retraso industrial, la caída, la desindustrialización del país se inició en el año 1990 con la apertura del presidente Gaviria. Y de allí en adelante el país se desindustrializó, la participación del sector bajó a la tercera parte. Llevamos más de 20 años sin generar un solo empleo en la industria. De verdad que no nos podemos decir mentiras y tratar de asignar los fenómenos claros y aceptados en el país a elementos puntuales. En el caso de la industria, tuvimos un resultado generado por la apertura económica. La apertura económica colocó a la industria en una situación de desventaja. ¿Cuál es Entonces la gente prefiere no comprar los productos colombianos de exportación y Colombia prefiere comprar sus productos industriales en el exterior. Eso llevó a que el país se desindustrializara y en este momento tenga un déficit monumental en el sector industrial y en toda la economía. No nos podemos llamar y que no tenga oferta exportable. Okay, esto se le agrava ahora
con el TLC, con Estados Unidos y mucho más con Corea. Ok, pero entonces la pregunta es la siguiente, para mí, escuchándolo a ustedes dos. Y creo que estoy, digamos, evocando mucho de las preguntas que están llegando. ¿Por qué, si no estamos preparados para el TLC, dice Nicolás Reaño, seguimos abriendo mercados? Esta pregunta está llegando en diferentes formas de varias personas. Mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta entonces? La propuesta es cerrarnos. Si cerramos fronteras, ¿eso nos produce industria? O sea, ¿esa es la solución? Pero es que eso es lo que a uno siempre le dice. ¿Cuál es la alternativa? Cerrar. Bueno, hay que ver cómo lo hace. Es que hay otra opción. Es que la única integración no es la de bajar aranceles y dedicarse uno a ver en dónde compra los productos en forma más abaratada. Usted tiene la integración del Mercosur, que es un mecanismo para ampliar los mercados y no para comprar importaciones baratas. Entonces, claro que hay otras opciones. ¿Por qué Paraguay y Uruguay están acá? O sea, si Paraguay y Uruguay estuvieran tan contentos en el Mercosur, no se metían de observadores en una zona que no tiene nada que ver con ellos. O sea, claro, no, pero es que a ellos no, pero a Colombia les sirve mucho más una integración con Venezuela y Brasil que una integración con Perú y Chile. Mercosur se está desmoronando, ¿no? O sea, yo la impresión se está desmoronando, pero es que esto tampoco está bien. Esto lo que tiene es una gran propaganda, pero es que esto ya existía y no ha tenido ningún efecto importante sobre el desarrollo de las economías. Pero profesor Sarmiento, con todo respeto, yo no entiendo cómo se puede defender en este momento una integración económica con Venezuela si lo que ha sucedido de manera muy clara en los últimos años es un proceso de desintegración total. Entonces uno se tiene que integrar es con los que quieren integrarse, y yo creo que estamos buscando economías que son relativamente parecidas a las nuestras, que son economías que tienen potencialidades de crecimiento. Yo francamente no entiendo en este momento, porque pues es que si a uno le dicen es que me voy a integrar con China, me voy a integrar con Estados Unidos, entendería ciertos resquemores, pero que ya el sueño de la integración latinoamericana con países que son similares, México culturalmente no es similar, Daniel. México no es similar a Colombia. Eso sí, hasta le acepto Perú y Chile. Hasta ahí podemos estar medio de acuerdo, pero México, no me venga a meter a México de contrabando. Pero, México, mire, Daniel, la Alianza Pacífico tiene 2,3 billones de PIB y 1,7 es México. Correcto, tiene el 70% de la Alianza Pacífico. No me venga a decir que México es igual a Colombia. Los interrumpo porque nos toca irnos a una pausa y ya volvemos. México es más que los otros tres seguimos hablando de la Alianza del Pacífico. Seguimos en el estudio de Canal Capital hablando de la Alianza del Pacífico con el profesor Sarmiento, Daniel Castellanos y Aurelio Suárez. Les hago una pregunta. Aquí hay un gran debate sobre si esto va a producir más desindustrialización de Colombia o, por el contrario, va a ampliar los mercados colombianos en el exterior. Si es tan malo, digamos, este proyecto, ¿por qué despierta tanto interés? Si en producción, por favor, nos ponen el mapa de los países observadores que están hoy presentes en Cali. Y mi pregunta sería, ¿por qué todos esos países están tan interesados en este proyecto? Porque tienen la teoría equivocada todos. O sea, todos están equivocados. Sí, la teoría de la ventaja comparativa están equivocados. Ese es un problema académico que es relativamente fácil de resolver. Esa teoría es equivocada. Por eso fracasó el euro. Por eso fracasó la apertura de Colombia, la apertura económica en Colombia, y por eso está fracasando el TLC. ¿Por qué un país que supuestamente viene de una zona donde el proyecto fracasó está tan interesado? España está una pequeña notica. La integración perfecta fue la Unión Europea. Exacto. Libre flujo de capitales, libre flujo de mercancías, libre flujo de personas y la mitad de los países con una moneda única. O sea, la perfecta. Es decir, yo creo que si Adam Smith se hubiera levantado, hubiera dicho, esto era mi sueño, eso fracasó. No hubo un premio Nobel que no hubiera dado el veredicto favorable. Eso fracasó. Pero yo le digo una cosa. Pero lo que pasa es que la teoría de los algo. premios Nobel está equivocada. Pero le quiero decir algo. ¿Qué hacemos? Yo no estoy porque Colombia se cierre, ni mucho menos.
Pero le voy a dar dos criterios. El primer criterio, el mercado externo, los mercados externos son complementarios al mercado interno, no es al revés. Es mi teoría. Lo segundo, estoy de acuerdo con la integración. Y doctor Castellanos, yo estoy de acuerdo con que uno se puede integrar con el que quiera, pero no de la manera como lo estamos haciendo. O sea, aquí no hay un trato especial y diferenciado para el socio más débil. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un tratado con Estados Unidos en igualdad de condiciones? ¿Y cómo es que tengamos uno con México que ahora se va a equiparar, pero a favor de México? Eso no puede ser de esa manera. Eso fue lo que fracasó. ¿Por qué fracasó Grecia, Portugal, España, Irlanda? Irlanda, doctor Sarmiento, nos lo ponían como ejemplo. Cada vez que usted hablaba con Hernando José Gómez, me decía, Irlanda fracasó. Y de paso, cuando le explique, Daniel, explíqueme también por qué un país de una zona fracasada, de un proyecto fracasado, está apostándole a esto. Aquí yo creo que están criticando la integración. Creo que están criticando la integración con base en el ejemplo de la Unión Europea. Y yo creo que esa crítica a la integración con base en el ejemplo de la Unión Europea es equivocado, por diversas razones, pero voy a mencionar una en particular. La dificultad fundamental de la Unión Europea en la actualidad fue la unión monetaria. Me parece que eso le restó libertad a la política de ajuste de los países cuando tenían evoluciones distintas de la competitividad. Un país que no puede ajustar su política monetaria porque está atado a una moneda única y que no puede ajustar los salarios a la baja para compensar las pérdidas en competitividad, tiene las crisis que tiene España. En esta integración que se está haciendo acá, nosotros no se está planteando una integración monetaria entre países que tienen crecimientos de la competitividad distintos. Entonces me parece que el ejemplo para desvirtuar el esfuerzo de integración es completamente equivocado. Allá lo que está fallando es la unión monetaria, que es una cosa completamente distinta frente a países que tenían cresimientos de la competitividad distintos. Permíteme un segundito. Perdón. ¿Por qué había que hacer? Y el segundo punto que quisiera ¿por qué decir, había que hacer un ajuste? ¿Por qué hay que hacer ajustes? Porque por una cosa muy porque sencilla. las tasas de crecimiento Porque Grecia estaba pagando con turismo la compra de vehículos, armas, aparatos electrónicos e industriales de Alemania, y eso no da la ecuación. Porque la unión monetaria le permitió a países como Grecia financiarse con tasas de interés que eran equivalentes a las de Alemania, cuando el riesgo griego era mucho más alto que el riesgo alemán. No pudieron, se endeudaron y estallaron. Pero lo cierto es que esa pieza mágica, ese estandarte de la ciencia económica, apoyado por todos los premios Nobel, es un fracaso espectacular. Daniel, la única solución para el euro es fraccionar el euro. La única solución para el euro es acabar con el euro. La pregunta que llega, que creo que es para ti, Daniel, es de David Ortiz. ¿Qué diferencia cuando esto finalmente se concrete, la Alianza del Pacífico realmente comienza a operar, ¿en qué se va a diferenciar de la Unión Europea? ¿Puede esta alianza llegar hasta allá? ¿Hasta la Unión Europea? Pues yo creo que debería tener ambiciones similares y aprender de las dificultades que la Unión Europea ha tenido. Hasta el momento, esta Alianza del Pacífico es equivalente a los primeros pasos que se dieron en Europa en los años 60. Estamos muy lejos todavía de tener una integración tan perfecta como la que hubo en la Unión Europea o como la que hay en el momento, que incluye una unión monetaria. En esta Alianza del Pacífico no se está hablando ni mucho menos de una unión monetaria ni de abandonar la soberanía de las monedas nacionales. Una cosa muy importante de esta integración es el hecho de que nos va a permitir negociar como bloque frente a otras regiones del mundo. Yo creo que eso es de la mayor importancia, el que un país se junte con otros en una región y defienda los intereses regionales. Entonces yo creo que eso es muy importante porque ¿qué es lo que estaba sucediendo en América Latina? En América Latina podemos negociar como región al tono de Brasil o al tono del resto de países. Brasil no estaba muy interesado, no estaba o al tono de México. ¿En cuál nos conviene más estar? ¿Con quién nos conviene más estar? ¿Por qué? Porque Brasil sí que es una economía grande. Es mucho más grande que México. Economía del mundo. ¿Sí? Es tan grande que a Brasil realmente los temas de integración no le interesan porque tiene la economía doméstica tan grande que puede pensar en términos de proteccionismo. Sarmiento nos acaba de decir que tenemos que buscar Venezuela y
y Brasil, ¿verdad? Pero antes de que... Sí. Una pregunta, quiero que le llegue una pregunta específica a Daniel y se la quiero leer antes que usted conteste, profe. Que Daniel diga en concreto cuál es la ventaja novedosa que le trae a los productores colombianos esta alianza. Te manda a decir Javier Salinas. Concretamente. Lo voy a decir de manera muy sencilla. El profesor Sarmiento dijo ahorita que la integración había fracasado porque era un problema académico. Eso no es un problema académico, es un problema comercial, en donde los empresarios colombianos están buscando mercados para sus productos industriales, en Centroamérica y en Sudamérica. Y en dónde pueden buscar los agricultores colombianos mercados para sus productos. Un sector que ha estado extremadamente golpeado porque no vende masivamente alimentos a las regiones del mundo donde se están demandando alimentos masivamente. Es ahí donde hay que buscar los mercados. Daniel. Entonces yo creo que esta integración le permite a los industriales buscar unos mercados apropiados para sus productos y a los agricultores buscar otros mercados apropiados para sus productos. Pero yo sí quisiera decir una pequeña cosa, doctor Sarmiento, permítame, digo una cosita de 2 minutos. ¿Qué alimentos va a vender Colombia cuando Colombia importa el 100% del trigo, el 100% de la cebada, el 75% del maíz, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca y el 33% del frijol? Esos son los alimentos que vamos a exportar. ¿Qué alimentos son los que vamos a... La yuca y el plátano no compran en ninguna parte. La segunda cosa es esta. Aquí sí hay un problema monetario. Doctor Castellano, lo llamo a que revise esta cifra. Los 4 países que más han revaluado su moneda el año pasado fueron Colombia, Perú, México y Chile. En economías que están, a mi modo de ver, marcadas al ritmo del dólar, para no decir dolarizadas, pues para no exagerar un poco. Entonces eso de que tenemos también una libertad monetaria con un patrón que nos está emitiendo dólares todos los meses, 65.000 millones de dólares, ¿cuál libertad monetaria tenemos? O sea, ¿usted cree que no tenemos soberanía monetaria en Colombia? Pero, quisiera entender pregúntele pues sí, claro, sí. En la teoría y en la práctica. Pero de hecho nuestra economía está cada vez más atada al dólar, entre otras cosas, porque este modelo que tenemos es un modelo atado al capital extranjero. Y eso indudablemente va marcando un predominio del dólar sobre nosotros. Un poco el tiempo. A mí no me dejan hablar. Dele, profe, conteste la pregunta que le habíamos hecho sobre el tema Venezuela y Brasil. Ya se me había olvidado, ¿no? Sí. En el caso de Venezuela y de Brasil, aquí hay que pensar, creo yo, en términos un poquito abstractos. Hay que ver si estas teorías que nos montaron funcionan o no funcionan. ¿Por qué valdría la pena una integración con Venezuela y con Brasil? Porque con Venezuela y con Brasil podríamos tener una integración en donde limitamos las importaciones del resto del mundo y ampliamos el mercado interno, que era la integración latinoamericana planteada inicialmente. Entonces, ¿cómo se beneficia? ¿En qué se va a beneficiar Colombia? Y desagreguemos la cosa. En materia industrial, no tiene alternativa. Los países de la zona prefieren comprar los productos industriales en México o en Estados Unidos. Nadie va a comprar los productos industriales en Colombia. Y vamos a los productos agrícolas. Allí hay una serie de elementos comunes en donde Colombia tiene una clara desventaja. Y es el caso de la agricultura. Probablemente se va a ampliar mucho más el comercio de exportaciones de Perú y Chile que el de Colombia, de manera que es el tipo de acuerdo en que no hay posibilidades para la expansión industrial, porque Colombia no puede competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos y con México. Y en el caso de la minería y de la agricultura, pues lo que tenemos es un libre comercio en donde vamos a beneficiarnos de comprar los productos más baratos, pero desde luego a cambio de sacrificar la producción y el empleo. De manera que es la típica alianza, es el típico acuerdo que no tiene ningún beneficio para Colombia. No favorece la industrialización y tampoco favorece el comercio. Simplemente tenemos un gran despliegue nacional
y una gran propaganda para decir que estamos en una alianza y que le estamos ofreciendo al país un gran beneficio que no se va a dar, como no se dio con las aperturas y con el TLC en los Estados Unidos. Nos tenemos que ir a una segunda pausa. Antes de irnos, les leo una pregunta que manda Fernando y les manda a preguntar si esto es una integración de derecha, si políticamente hay aquí una apuesta en contra de las izquierdas en Latinoamérica. Les dejamos a ustedes esa pregunta y saludamos a la gente que nos está viendo en Ibagué y Medellín, que nos han escrito. Ya volvemos. En la Alianza del Pacífico. ¿Les parece si les hago una pregunta ahora de Manolo, que dice la Alianza del Pacífico y justamente los más olvidados viven en esta zona del país? Chocó, Buenaventura, Tumaco. Barbacoas. Barbacoas. ¿Puede ser esto una oportunidad, por fin, para el Pacífico colombiano? Bueno, pues yo me pongo a pensar si una señora en el Chocó oye hablar a nuestro presidente y dice que eso tiene un bienestar ilimitado. Un presidente que, yo digo, dijo más que ¿se acuerdan cuando Balboa vio al Pacífico? Bueno, este presidente se le fue de lejos a Banco Núñez de Balboa cuando descubrió el Pacífico. Esto realmente, a la gente hay que explicarle que no es cierto que esto tenga un bienestar ilimitado. Esto tiene limitaciones y limitaciones grandes, limitaciones del propio país, limitaciones frente a los socios y a un socio fuerte y grande y poderoso que se llama México. Y tiene además atravesado, yo insisto en eso, lo tiene transversal a todos, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos que por supuesto le va a ocasionar ventajas a las multinacionales que se instalan con economías de escala. Ahora, que de ahí caigan unas cosas para mejorar lo del Pacífico, yo realmente, con todo el dolor que en el alma me significa, no las veo hoy de ninguna manera. Bueno, ¿y qué les parece esta pregunta? Profesor Sarmiento, Daniel, Alejandro Díaz pregunta qué hay del flujo de conocimiento, de la asistencia técnica, de la cooperación triangular, que se puede estar gestando. Y yo agregaría a esto que dice Alejandro, se habla de libre movimiento de personas, que va mucho más allá de retirar visas. ¿Podríamos estar realmente ante un libre movimiento de personas también? Pues yo creo que ha habido un avance en ese sentido, creo que no es total, pero a mí me parece que este acuerdo es un acuerdo que no es solamente de libre comercio, sino que tiene elementos de integración dentro de los cuales está el tema del libre flujo de personas. En el caso de México se está permitiendo hasta por 180 días que las personas que van a hacer trabajos remunerados puedan hacerlo sin necesidad de visa. Eso no es libre movilidad de personas, pero es un paso en esa dirección. Entonces yo creo que esta integración tiene unas potencialidades que hay que permitir desarrollar. Yo simplemente quisiera señalar, a mí me llama la atención que la izquierda durante mucho tiempo exigió la integración latinoamericana. Y esto me parece que es un paso en ese sentido bastante claro. Bastante claro. Especial y diferenciada, ¿no? Y resulta que cuando comienza a darse, entonces no les gusta. Y yo me pregunto por qué no les gusta. Porque es una integración que no está hecha al tono de la izquierda. Porque no está hecha al tono de Mercosur y de Brasil, que están planteando una, digamos, directriz ideológica muy clara en el continente latinoamericano. El profesor Sarmiento insiste en que nosotros tenemos que integrarnos con Venezuela y con Brasil. A ver, si ha habido algún país que ha hecho los intentos para destruir comercio e integración con Colombia, ha sido Venezuela. Es como tratar de ir a una fiesta y irle a decir a la niña que lo ha rechazado uno varias veces que vuelva a tratar de bailar con uno. Yo creo que a esto hay que ponerle un realismo político y económico. Aquí se está planteando una posibilidad de desarrollo geopolítico que yo creo que es muy importante. Claro, pero Brasil, y aquí también hay una pregunta a un televidente que plantea este término ¿esto es integración subregional o es integración hacia afuera? Porque la propuesta de Brasil siempre había sido armemos libre comercio desde las subregiones de las Américas. ¿Esto se marca en esa propuesta de Brasil o por el contrario la abandona? No, la abandona porque todos estos países tienen TLC con Estados Unidos y el más integrado con Estados Unidos es México. De manera que usted tiene una integración que va a girar alrededor
de Estados Unidos y México. Lo que se propuso en América Latina siempre fue una integración con un arancel externo común, en el cual usted limitaba el comercio con el resto del mundo y ampliaba el mercado interno. Eso se podría hacer con Brasil y también con Venezuela, así el título del país no suene bien, pero dadas las características, llamémoslas geofísicas y geopolíticas, son 2 o 3 países que tienen condiciones apropiadas para la integración, más cuando usted busca un camino en que limita las importaciones del resto del mundo y amplía el mercado. En el caso de la Alianza para el Pacífico, usted está en la típica integración de libre mercado, en que usted en esencia lo que está pretendiendo es adquirir los productos en el lugar más barato, independientemente de lo que ocurra con la producción y el empleo. Pero a mí sí me parece importante un minuto para el sesgo político que le mete el doctor Daniel Castellanos, ¿no? Nos Entonces, va a tocar. yo lo único que he hecho aquí es dar datos. Al doctor Daniel respetuosamente no le he oído el primero y sin embargo el ideológico soy yo y usted no. Bueno, Daniel, una la verdad, rápida. La verdad es eso, que aquí hay que dar los datos. Pero una cosa con respecto a la integración de personas. Eso es bien interesante, Daniel, y usted lo sabe. Y el doctor Sarmiento también. La libre circulación de personas tiene un efecto en el mercado del empleo y es que tiende a estandarizar los salarios. Eso es conocido en la teoría económica como el efecto Stolper-Samuelson, ¿no? Entonces, la gente también hay que hacerle ver esa cosa, que si hay libre movilización de personas, hay estandarización de salarios y se estandarizan por lo bajo, no por lo alto. Bueno, Daniel, nos tenemos que ir. Tu respuesta rápida para cerrar el programa. Yo simplemente diría que, respondiendo a tu pregunta, este es un bloque que sirve para la integración intrarregional y para la integración con el resto del mundo. Le abre posibilidades a una economía como la colombiana cuando hay dificultades en el contexto latinoamericano. Yo creo que es un tema muy importante y al que no hay que tenerle miedo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo entiendo el miedo que tiene Aurelio a México porque les voy a leer un trino de Angélica Chaparro que dice: si gran empresa mexicana que trajo gran progreso a Colombia me deja con su pésimo internet, tal vez pueda seguir viendo hashtag internacional. Muy bien. No hemos podido hacer todas las preguntas que nos han llegado hoy. Les agradecemos a Daniela, Nicolás, Angélica, Héctor, David, la cantidad de gente que nos ha mandado preguntas. Nosotros nos vamos, nos reencontramos con ustedes el próximo jueves a las 8:30. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 8:30 de la noche y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Buenas noches.